puro Sonora ahora ya. Pero ahorita vamos. ¿Qué tal, presidente? Pues ni modo, el nosotros... Sonora Power prevalece, señor presidente. Gracias. ¿Qué tal? Demián Duarte del Sonora Power de Radio Sonora y Telemax. Señor presidente, gracias. Buenos días. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de El Sonora Power? Les saluda su amigo Demián Duarte desde aquí, desde las inmediaciones del Zócalo capitalino. Nuestra emisión de El Sonora Power con este fabuloso escenario y bueno, pues decirles que estamos aquí con toda la energía, con todas las ganas y con toda la determinación que nos es posible para transmitirles a ustedes la información de esta jornada. Nos vemos, vamos a las noticias y a la información. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos de El Sonora Power? Soy su amigo Demián Duarte y estamos emitiendo desde la capital del país. Bueno, en esta ocasión estamos desplegados por acá con el ánimo de dar cobertura a las actividades y pues informaciones que emanan desde Palacio Nacional. Ya saben, el presidente de la República es muy activo al respecto de los distintos temas, enfoques de información, así que bueno, es mi gusto saludarles a todos ustedes que me escuchan a través de la señal de Radio Sonora en todos los confines de nuestro vasto y muy hermoso estado, el estado de Sonora. Estamos transmitiendo también a través de nuestras redes, el Sonora Power en YouTube y por supuesto a través del canal Demián Duarte Periodista. Estamos encantados de la vida de estar en contacto con ustedes. Y bueno, hoy la verdad es que hay muchos temas. Los lunes se junta mucho el tráfico de información. Hoy el presidente da respuesta, creo, muy puntual a los señalamientos que hace el expresidente, perdónenme ustedes, de los Estados Unidos, Donald Trump, al respecto de esta situación que ha manifestado Trump de que México pues estaría en condiciones de sentir vergüenza por esto de que presuntamente el expresidente de los Estados Unidos en su momento amenazó al presidente mexicano con imponer aranceles del 25% a la importación de vehículos extranjeros a los Estados Unidos, es decir, los productos incluso manufacturados en la zona del Tratado de Libre Comercio en aquel momento, ahora TEMEC,
y bueno, a otras mercancías también, lo cual naturalmente que hubiera planteado una crisis de grado superior en materia económica. Hacía Trump el aspaviento de que dobló al presidente López Obrador. Yo más bien creo que lo que motivó es que el presidente López Obrador actuara en consecuencia. Miren, vamos a escuchar la respuesta que le da el presidente a Donald Trump y ahorita volvemos. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué. Este año van a haber elecciones en Estados Unidos. Se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de gobernador en algunas entidades de la Unión Americana. Entonces, tanto los de un partido como de otro están queriendo, y ojalá y cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias racistas, discriminatorias que existen en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos. Pues a mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, y no solo a los mexicanos, a todos los hispanos que tienen también ciudadanía estadounidense, para que si se maltrata a México o algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano. Que no olviden sus orígenes, lo que dice la canción de Rubén Blades, que no lo olviden. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Juzguen ustedes si no es la posición correcta. Bueno, por una parte, honestamente se los digo, yo opino que el presidente hizo lo correcto, empezando por proteger el interés económico nacional, preservar millones de empleos que dependen de los sectores de manufacturas, automotriz, de alimentos, que naturalmente que hubieran entrado en una crisis de manera automática de imponerse aranceles, por una parte. Por la otra, es mi opinión también, y le he manifestado aquí a quien la quiere escuchar, que México, como cualquier otro país, tiene el derecho, por una parte, pero también la obligación, por la otra, de proteger su soberanía. Esto significa que no es permisible ni tampoco razonable que ciudadanos extranjeros, sean de Centroamérica, de América del Sur, de África, de Asia, de Europa o donde ustedes gusten y manden, anden deambulando libremente por territorio nacional en búsqueda, pues muchos de ellos, de simplemente cruzar hacia los Estados Unidos, otros muchos en el ánimo de quedarse en el país y que no exista un control. Es decir, si usted quiere entrar a los Estados Unidos, vamos, ya no digamos a los Estados Unidos, si usted quiere entrar a Canadá, el gobierno de Canadá le exige que usted presente el pasaporte mexicano vigente. Si usted quiere viajar a España, lo mismo, aunque hay un tratado importante de libre, válgame pues, ingreso para los ciudadanos mexicanos en España y por lo tanto en la Unión Europea, usted está obligado a presentar el pasaporte mexicano vigente. No como Estados Unidos hace, que nos exige además una visa especial, ya sea de turista, de trabajo, etcétera, o de estudiante. No. El asunto es que forma parte de la lógica. ¿Por qué entonces México? Y esta es una pregunta que yo les planteo, no solo a ustedes, ¿no?, sino a los de la oposición. Pues, ¿por qué?
por qué México tendría que permitir el libre acceso de ciudadanos de Haití, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Belice, de el Congo, de Ucrania, que es la moda actualmente, a su territorio con el ánimo de utilizar a nuestro país como trampolín de acceso a los Estados Unidos. La verdad es que yo no le encuentro una lógica. Luego entonces creo que el despliegue de una parte importante de la Guardia Nacional para controlar la frontera sur no solo fue algo necesario en ese momento, es algo deseable y razonable. El controlar el flujo de inmigrantes por nuestro país es una parte esencial de lo que se tiene que hacer a nivel de tener un control, mantener la seguridad y encontrarnos, porque miren, no es un prejuicio de ninguna manera, pero ustedes deben saber la crisis que tiene El Salvador con las maras. Las maras son organizaciones criminales a nivel de pandillas sumamente violentas y sumamente peligrosas. Al habérseles cerrado el acceso de muchas maneras a los Estados Unidos, muchos de los integrantes de estas bandas fueron deportados a El Salvador. Evidentemente el peligro es que quieran radicarse en México, y esto plantearía otro gran problema para nuestro país al respecto del tema de la seguridad. Entonces yo apoyo, la verdad, abiertamente esta acción que ha desplegado el gobierno de México para controlar el flujo de migración. Ahora, la otra posición que apoyo abiertamente, pues es esta posición de mucha dignidad, en donde el presidente de la República dice: ningún partido, ningún político del extranjero va a utilizar a México como piñata electoral. Y si vemos que se empiezan a pasar, les vamos a responder. Y si vemos que esto se convierte en moneda de uso común, vamos a decir aquí nuestra postura. E hizo este llamado que me parece muy importante a los 40 millones de mexicanos a analizar, observar el entorno y decidir su voto en las elecciones que ya vienen, elecciones al Senado, elecciones a gobernadores en distintas entidades de la Unión Americana, a fin de que eviten votar por aquellos candidatos que se refieren de manera peyorativa, burlesca, racista, xenofóbica a nuestro país. Y recordó esto que ustedes escucharon con claridad: el que no ama a su patria no ama a su madre. Así de directo y claro el posicionamiento que hizo el presidente López Obrador. Ya luego, bueno, se refirió a Donald Trump, dijo: bueno, a mí me cae bien, aunque sea capitalista. Y es que Donald Trump, entre las cosas que dijo, es que a él le caía muy bien Andrés Manuel López Obrador, a pesar de ser socialista. Bueno, hay diferencias ideológicas, hay diferencias de fondo entre los dos, pero creo que al final de cuentas el posicionamiento fuerte que hace el presidente López Obrador muestra en mucho la dignidad con la que se están llevando las cosas en nuestro país. Oigan, yo decirles varias cositas. Este producto es 100% hecho en México. Para nosotros es una nota de orgullo el ser mexicanos. Esto es el Sonora Power, es la revolución que llegó del norte. Hemos estado, y creo que lo hemos hecho con bastante éxito, rompiendo el cerco informativo. Y bueno, gústele a quien le guste, pésele a quien le pese, hemos logrado cabalmente nuestros objetivos. Así que yo agradecerles a todos ustedes el enorme favor que nos hacen de brindarnos su fina atención. Hoy, aparte de este tema con el que quería yo abrir nuestra presentación, vamos a presentar varias cosas. En el siguiente segmento, el jueves pasado, el presidente volvió a abrir el juego de la sucesión presidencial. Les voy a decir quién está en primerísimo lugar en el orden de preferencias del presidente y les voy a dar mi opinión al respecto de este tema. También vamos a hablar de la economía. Miren, el presidente hoy al final de la conferencia mañanera esgrimió una estrategia que desde hace rato tiene en el escritorio, y es que su preocupación, dijo, su reto en materia económica es controlar la inflación. Se ha controlado el incremento en los precios de la gasolina,
se ha controlado el incremento en los precios del gas, se ha controlado también el costo de la energía eléctrica, que son factores muy fuertes de presión en el factor inflacionario. El asunto es que no se ha logrado controlar el alza en los alimentos. La inflación, decimos los que analizamos el tema económico, es el impuesto más caro que el ciudadano debe pagar. En ese sentido, creo muy importante, muy cabal, esto que está buscando hacer el presidente de la República, controlar la inflación, es un tema importante. Hoy le toca, por cierto, estar como invitado con nosotros a mi amigo Eduardo Esquivel Ancona, periodista de SDP Noticias, economista con larga trayectoria y mucha experiencia y mucho manejo de estos temas. Yo respeto mucho a Eduardo Esquivel, además le tengo enormes agradecimientos, se le ha demostrado esto de que la amistad no solo se profesa, también se demuestra y bueno, pues es correspondido, como dicen, ¿no? Y bueno, nosotros estamos aquí encantados de la vida de platicar con ustedes a través de el Sonora Power, del Demian Duarte periodista y a través de la señal de Radio Sonora. Vámonos a la pausa y volvemos porque esto apenas comienza. Bien, queridos amigos, ya estamos de regreso con más de el Sonora Power a través de la señal de Radio Sonora y de nuestras redes, por supuesto, lo que es el canal Sonora Power en el YouTube y el Demian Duarte periodista a través de el Facebook. Aquí está, la invitación a que usted se suscriba, a que nos sintonice por ahí. Lo mismo que también me encuentra usted en la red de Twitter, que creo que se va a poner interesante la red. Un dato al margen de la conversación que tenemos hoy es que Elon Musk, el propietario de Tesla, emprendedor que ha hecho cosas que muchos creían imposibles, terminó hoy en una oferta hostil por comprar Twitter en una cantidad impresionante de dinero. Puso más de 40 mil millones de dólares sobre la mesa de una empresa que está valorada en 11 mil. Esto terminó por convencer al Consejo de Administración. Ahora, ¿de qué se habla? Que esta compra va a traer cambios muy profundos en esta red. Muy en específico, va a acabar con las noticias falsas, por una parte. Por la otra, va a acabar con los troles, lo que tiene que ver también con los bots.
y bueno, va a propiciar un debate más abierto a favor precisamente de que usted esté correctamente informado. Así que no dude que en muy poco tiempo el Sonora Power va a extender su presencia a el Twitter. Esperemos que las cosas marchen y para bien. Bueno, les decía esto de que íbamos a hablar de la sucesión presidencial, y es que el presidente planteó este punto. Vamos a escucharlo. No vamos a seguir con eso, por eso yo celebro que haya debate y que ya sepamos que puede sustituirme Claudia o Marcelo Ebrard o la esposa de Felipe Calderón o Moreira o Cuadri, Loré de Mola, Chumel, con todo respeto, Chumel, no se vaya a enojar, ¿eh? Ya, que tapado ni que nada, ya, abierto, todo, completo. Entonces, los presidenciables la mantiene en primer lugar, sería pedirle su opinión de ese tema. Bueno, primero pues agradecerle al presidente de la República el que me nombre, por supuesto pues que es un honor, y segundo pues ya habrá tiempo para todo. Estamos dedicados en este momento pues a la ciudad, entre otras cosas pues al saneamiento del árbol. Bueno, escucharon ustedes a López Obrador hablar en primerísimo lugar de, bueno, quién espera el que le suceda en la presidencia de la República, y el primer nombre que se le viene a la mente es Claudia Sheinbaum. No es un asunto fortuito, de ninguna manera. El presidente no toma ninguna acción considerando la casualidad, ¿no? De hecho, es bastante intencional. El presidente pone en ese orden, por eso, a Claudia Sheinbaum. En segundo lugar pone a Marcelo Ebrard, y luego ya después se menciona a algunos integrantes de la oposición. También es interesante ver y observar esto que no dice, es decir, el presidente no menciona, por ejemplo, a Adán Augusto López Hernández, a quien muchos ya veían en la pintura. Claro, el presidente de la República hace un par de semanas lo descalificó y dijo que no, que él no había traído de la gubernatura de Tabasco a la Secretaría de Gobierno, de Gobernación, a Adán Augusto López Hernández para meterlo en la contienda, en la carrera presidencial. No, yo necesitaba a alguien que me ayudara con estos temas, dijo López Obrador. Ahora, por supuesto que eso no se lo cree ni él solo, ¿no? Adán Augusto es un actor importante en política y por supuesto que es una de las cartas fuertes. Ahora, tampoco menciona a Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado de la República. Tampoco menciona a Rocío Nale, que es una jugadora importante, sobre todo a partir de esto que yo considero un logro monumental, y es que la refinería de Dos Bocas, como ya se ha visto y se ha dicho reiteradamente, va a estar lista 6 meses antes del plan original, y esto va a permitir que México alcance a inicios del año próximo total autonomía en materia de abasto de combustibles, un hecho realmente notorio. Ahora, tampoco menciona a otros jugadores en su partido, por ejemplo, no menciona, decía yo, a Ricardo Monreal. Evidentemente ha caído de su gracia Ricardo Monreal por esta poca consistencia, por ponerlo de alguna manera, que tiene el coordinador de la bancada del Senado de Morena, precisamente con las causas morenistas. Siempre anda él tratando de coquetear con causas ajenas. Otro al que no menciona es al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien evidentemente tiene una labor monumental que emprender en el estado. Sin embargo, de que es uno de los posibles, de los presuntos candidateables, por supuesto que lo es. Llama la atención que en la oposición menciona a Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón. Habla de Loret de Mola, o sea, Carlos Loret, que se ha manejado por momentos. Sin embargo, creo que es a nivel de broma. Ya ven que incluso hoy pues le pegó tremenda ventaneada de nueva cuenta con un departamento que valdría 122 millones de pesos, que tendría aquí en Polanco, en la Ciudad de México.
A otro personaje que menciona es a Chumel Torres, bueno, creo que lo hace más en tono de burla. Y bueno, llama la atención que no menciona a Ricardo Anaya, que no menciona a Lili Telles, que son actualmente los dos principales aspirantes a la candidatura del Partido Acción Nacional, no hay que verlos. Tampoco menciona a Mauricio Curi, el Nobel gobernador del estado de Querétaro, lo cual también llama la atención porque es un jugador interesante e importante en esa carrera, aunque Mauricio, haciendo política, también ya ha dicho que López Obrador es su presidente. Lo mismo que no menciona a quien muchos ven como un potencial adversario de la 4T. Me refiero a Luis Donaldo Colosio Jr., el alcalde de Monterrey, en Nuevo León. La verdad es que hay muchos posibles aspirantes que no aparecen en la pintura. Sin embargo, me llama la atención también la respuesta, que aquí se las puse, que ofrece la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al respecto de este tema, en donde dice, bueno, que ella se siente honrada, da una respuesta muy política. Sin embargo, queda clarísimo que Claudia Sheinbaum es una de las aspirantes más fuertes, la favorita del presidente de la República, además, a sucederlo en el cargo. Tiene muchos argumentos a su favor Claudia Sheinbaum, por supuesto. Uno de ellos es bueno, la fidelidad con la que se ha mantenido en las filas del proyecto de la 4T. Ella ha sido impulsora partidaria de Andrés Manuel López Obrador, no de hoy, ella viene de tiempo atrás, desde que se dio el juicio para la revocación de mandato, ya se le veía lado a lado con el hoy presidente de la República. Y bueno, Claudia Sheinbaum ha tenido además en todo este trayecto el fuerte respaldo del presidente. Ha habido crisis, por supuesto, en su actuar en la Ciudad de México. La más notoria es esto que ocurrió con la línea 12 del metro y donde recibió el respaldo abierto, directo y solidario por parte del presidente de la República. Puede sonar, amigos, muy lejana la fecha de junio del año 2024 al día de hoy. Bueno, estamos hablando de que faltan 2 años y un mes, pero ojo, esto es un asunto en donde el reloj comienza a correr de manera acelerada. Por eso llama la atención precisamente que el presidente de la República haya abierto ese juego, ese dominó de la política, porque evidentemente cada cual de los actores está midiendo sus bonos, sus posibilidades, sus argumentos, sus fortalezas y sus debilidades. Y aunque el presidente López Obrador dice que no hay tapados, aunque el presidente López Obrador dice que él no va a intervenir, aunque el presidente de la República manifiesta que, por ejemplo, en el caso de su partido, la mejor salida para decidir quién será él o la candidata es la encuesta, al final del día todos sabemos que lo que dice, lo que hace y lo que muestra Andrés Manuel López Obrador es un factor determinante para saber quién de ellos, ellas, sería muy precisa la cuestión, será el que marque, bueno, pues la historia. Y la pregunta reiterada que le hacen a Claudia Sheinbaum, que a mí me parece una pregunta infantil, sin embargo, pues es lo que preguntan mis colegas acá en la Ciudad de México, es si cree que México está preparado para tener una mujer en la presidencia de la República. Por supuesto que sí, y el asunto es que Claudia no es la única actora. Ahora, el tema de fondo es si estamos pues en la previa a lo que sería una contienda entre mujeres, pudiera ser, hay aspirantes, está Claudia, está Lili, está Margarita, está Rocío Nale, es decir, hay mujeres que pudieran estar manejando el escenario político de aquí al 2024. El presidente, pues ya saben ustedes, ha dicho que él se retira
entrega en septiembre del 24 y se va, y yo se lo creo, ¿eh? Sin embargo, nosotros aquí tenemos un asiento en primera fila para estar documentando, viendo, observando, sacando cuentas de quién es la buena o el bueno en cara a la sucesión presidencial, y entendiendo, aunque ningún muerto es para siempre en política, es importante de ver que la oposición en estos momentos, me refiero al PRI, al PAN, al PRD y al MC, no presentan mayores argumentos que el hecho de tirarse al piso de manera cotidiana por lo que ustedes quieran, ¿eh? Hace una semana era esto de no al odio, que ya lo hablamos aquí suficientemente. Esta semana es la palmera de Reforma, ¿no? Entonces, pasado mañana, ¿qué va a hacer? Pues no lo sé. Está también el tema del Tren Maya, como sabemos, como uno de los argumentos de parte de la oposición. Nosotros estamos observando el tema y viendo, sacando cuentas de cómo andan las cosas. ¿Usted a quién le va? Es la pregunta de los 60,000 pesos, bueno, de los 60 millones de pesos. El asunto es que la bola de cristal respecto a la sucesión del 2024 comienza a circular, y lo hace fuerte con esta apertura que le da el presidente de la República al tema. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a quedar? Yo no lo sé, pero por supuesto que pagaría por adelantado a quien me diga con toda certeza qué es lo que está por suceder. Nosotros tenemos la pausa, ya estamos, pues a mitad del programa. Tenemos en puerta el análisis sobre la cuestión económica, el control de la inflación, el tema del litio, que es otro tema muy importante, porque bueno, ya el litio ya se nacionalizó. La pregunta abierta, la pregunta objetiva es, ¿qué va a pasar con él? ¿Tenemos la capacidad de explotarlo? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, las respuestas a continuación. Vámonos a esa pausa. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de el Sonora Power? Estamos en nuestra emisión, como ya saben, del Sonora Power en Radio Sonora, y estamos en el espacio del análisis económico con mi amigo Eduardo Esquivel Ancona, que como ustedes saben es colaborador del Sonora Power, pero también es periodista de SDP Noticias, especialista en asuntos de economía y finanzas. Dicen los que saben que además le pasa tips al presidente de la República. Así que bueno, tenemos el honor de platicar con Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás primero? Bien, gracias. Aquí un saludo a todo tu auditorio, a ti en especial, y ahí vamos
estamos en esto, ¿no? Exactamente. Oye, a ver, el presidente hoy anunció una serie de medidas que va a impulsar, no dio muchos detalles, para buscar controlar la escalada inflacionaria, muy en específico el tema de las alzas en los alimentos. Tratar lo de la inflación, mejor dicho, se va a poner en marcha un programa para enfrentar la inflación. En eso estamos. Era de verdad una locura querer parecer al Estado, desarrollo, dejar todo al mercado, donde tenemos menos control, el sector público, alimentos. Y ahí es donde tenemos que actuar. Hay que sembrar, hay que producir. Ningún país puede salir adelante y no produce. En estos momentos es fundamental sembrar maíz, sembrar frijol, sembrar arroz, no depender. Así como debemos de ser autosuficientes en energéticos, tenemos que ser autosuficientes en alimentos. En eso está ahora mi preocupación y desde luego mi ocupación, en el control de la inflación, porque eso daña mucho. ¿Qué crees? ¿Cómo lo sientes? ¿Será posible este freno a la inflación? Yo lo veo muy difícil. Tiene razón en su análisis el presidente. De lo que menos tiene control el Estado, tiene control de los energéticos, hay un subsidio muy grande, se están dejando de percibir todo el IEPS, el 100% del IEPS en las gasolinas y el diésel. Los consumidores pues no estamos pagando ese IEPS, pero en otras cosas también pues ha tratado de controlar en la medida que se puede el incremento de precios, pero en los alimentos no es posible, y en eso tiene razón el presidente, no hay mucha injerencia del Estado. Si vemos, el problema es un problema de que yo lo he estado analizando desde hace muchos años, que es el monopolio en la comercialización, en los circuitos de comercialización, en las cadenas de distribución, que hay graves problemas, los monopolios. El único pan de caja que hay en todo México es el pan Bimbo. Todas las grandes empresas, Procter & Gamble, los detergentes, en los alimentos sobre todo, vienen las cadenas. Un campesino tiene un precio y con lo que vende al acaparador, y este acaparador le sube un montón el precio. Luego llega a la central de abastos, que es lo más económico, como hemos visto, y es un precio ya mucho más amplio, y que el único que se beneficia son los grandes acaparadores, los grandes monopolios de estos instrumentos. Bimbo pues controla no solo del trigo, controla casi toda la producción en México, sino los cupos de importación que se tienen, también los tiene Bimbo, y entonces no es fácil el manejo. Tenemos dependencia sobre todo del maíz forrajero, del maíz amarillo. Hay un malentendido con el maíz amarillo, pues no se debe ni se tiene que hacer tortillas. Las tortillas las hacen con maíz blanco, que es bueno para la alimentación, pero pues aquí dependemos de los Estados Unidos principalmente, que están subsidiados. O sea, el maíz amarillo que producen en los Estados Unidos, los productores reciben del gobierno de los Estados Unidos una gran cantidad de subsidios. Lo mismo pasa en la Unión Europea. Para el trigo tienen una gran cantidad de subsidios. En Japón gozan de subsidios para el arroz, los productores, y aquí en México fuimos más papistas que el Papa. No tenemos
a los productores no tienen crédito, desapareció Ban Rural, ahora está, no me acuerdo cómo se llama, un fondo, pero da muy pocos créditos al campo, a los pequeños y medianos productores, y en Segalmex, que era la alternativa para tener mejores precios, ha sido pues, algo que no salió bien, ¿no? Acaba de haber cambios ahí con Ovalle, que era secretario particular del presidente Echeverría. Muchos de ustedes no habían nacido cuando él ya estaba en la política, este señor, entonces pues yo creo que no fue un elemento adecuado para esta cuarta transformación y pues se está pagando el precio. Esperemos que ahora con el cambio en Segalmex haya cambios, que sí haya una mayor producción, que es como se debe de combatir la inflación, no con subsidios, con una mayor producción, con una mayor impulso al campo y a la ganadería, y es como la inflación en los alimentos. Pero hay que contar otra cosa, que la gente, la gente que está en contra del gobierno, nunca habíamos tenido, hace más de 20 años que no habíamos tenido, pero si vemos los números, 7.45 es la inflación de este mes, la última que tenemos en México. Es 7.5 en Estados Unidos, o sea, un porcentaje más, y tienen grandes problemas con las gasolinas, para abastecerse de gasolina. Suben cada ratito los precios y esto no puede, y aquí en México sí se tomaron las medidas. Y hay otra cosa, que la luz también se han tomado medidas. El presidente pues ha puesto todo con tal de que los consumidores no tengamos que sufrir este aumento de los precios. Y por último, pero hay cosas que no controla, o sea, ¿cuáles son las principales empresas? Es FEMSA, que se dedica a la cerveza, los refrescos, que quieran, los refrescos es de consumo popular, ¿no? Ellos controlan esto, y aparte hay un IEPS pero Food, que es otra gran empresa que controla todo lo de que es carnes frías, todas estas grandes, las conservas, la latería, esto lo tiene grandes empresas extranjeras, Del Monte, ¿cómo se llama la otra? Que es muy grande. Pues son pocas, Herdes, por ejemplo, son los que monopolizan todo esto, entonces ellos tienen la facultad de, pues, con menos oferta y mayor demanda, pues claro que hay inflación. Claro, cómo no. Ahora, el presidente lo que dejó entrever es que buscaría impulsar la producción de alimentos para consumo comunitario, incluso a nivel de autoconsumo. ¿Será posible darle la vuelta a esta lógica en la que se mueve el mercado actualmente? Pues yo creo que a mí me tocó ver en el 2019, antes de la pandemia, vinieron los de Segalmex a explicar todo esto, cómo podía ser el autoconsumo, cómo podían, y pues en el papel se veía muy bien, pero viendo los resultados, pues no se llevó, como decía el librito, ¿no? Las cosas. Yo creo que este cambio que hizo el presidente, esperemos que las personas encargadas de este programa sí le puedan dar la vuelta y sí sea una alternativa para las comunidades de más alta marginación y para los productores, y que se incremente la producción. Sí. Eso es por un lado. Y por otro, pues hay que dar más créditos a los pequeños y medianos productores, no a los grandes terratenientes, obviamente que no, pero sí a los pequeños y medianos productores, con los fondos que hay destinados a esto. Exacto. Oye, vamos a un corte y regresamos porque quiero hablar del tema del litio. Estamos con Eduardo Esquivel Ancona,
nuestro amigo especialista en asuntos de economía, columnista de SDP Noticias, reportero de La Mañanera. Ahorita regresamos. Bien, estamos de regreso después de la pausa y estamos platicando con Eduardo Esquivel Ancona, en particular sobre el tema del control de la inflación. Sin embargo, hay otro gran tema que es obvio de interés nacional, pero muy en particular de interés de nosotros los sonorenses, el asunto del litio. Esto de la nacionalización del litio, pues sí nos generó una oleada de orgullo nacional, más o menos en niveles similares a lo que ocurrió aquel 18 de marzo, ¿no? Cuando el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. En aquel momento, fíjate qué interesante es la historia, Eduardo, porque en aquel momento, estamos hablando de 1934, se decía que México no tenía la capacidad de explotar el petróleo, que los ingenieros mexicanos no tenían la capacidad técnica ni la capacitación para desarrollar los procesos relacionados con la petroquímica. Y bueno, resulta que el presidente López Obrador decide nacionalizar el litio. ¿Y qué es lo que dicen los críticos? Exactamente lo mismo, ¿no? Que el gobierno de México no tiene la capacidad de explotar el litio, que son complejos, procesos sumamente complejos, que una cosa es sacar el mineral, otra cosa es procesarlo, en fin. El presidente ya ha dicho que si es necesario recurrir a la tecnología del extranjero, incluso recurrir a asociaciones estratégicas, lo va a hacer. Ahora, tú planteas en tu columna de hoy, en SDP Noticias, un tema interesante, y es que no hay recursos, por lo menos no previstos presupuestariamente para esto. Haces un análisis ahí de fondo al respecto. Dime, ¿cómo ves a una semana, porque hace una semana se aprobó apenas, ¿no?, este asunto del litio? Pues yo quiero pensar, porque si uno ve el decreto donde se plantea ya hacer la empresa un organismo descentralizado del gobierno federal, uno nota que pues nace sin presupuesto. Lo que dice el decreto es que al que le toque coordinar, ya sea la Secretaría de Economía, que es donde dependen las minas, o la Secretaría de Energía, donde pretenden ponerlo, o directamente a la Comisión Federal de Electricidad, ellos el que lo coordine va a tener que apartar de su presupuesto, y sin ampliación, porque ahí está perfectamente puesto que no va a haber ampliaciones presupuestarias
De ahí se tiene que tomar dinero para establecer la empresa y pues no creo que sea conveniente, ¿no? O sea, están haciendo sin presupuesto y esto, el litio, la explotación del litio, los de Sonora lo deben de saber, es una cuestión, no es una cosa fácil, no es ir a sacar cobre o no es los desarrollos de los yacimientos pues pueden tardar hasta 5 años en producirla. El primer kilo, la primera de litio, casi nadie tiene la tecnología, según el presidente, y creo que le asiste la razón, solo China tiene son pocos países, son 20 países los que tienen yacimientos de litio. Así es. Y solo son como 5 que lo explotan ya a nivel comercial, pues Chile, Bolivia, Argentina, Australia, ahorita ya empezó Canadá también, pero son muy pocos los que México todavía no empieza. Estamos en el número 10 de reservas, o pues no de reservas, de yacimientos con que probablemente tengan litio. Sobre todo está en Sonora. Yo en mi columna propuse que se debe de, aparte de hacer la asociación que tú bien hablas, y esto con los chinos tiene que ser, también se tiene que, la empresa se tiene que fondear, pues podría ser con recursos crediticios del Banco de Desarrollo de América del Norte. Es un banco que nació con el Tratado de Libre Comercio. Somos un NatBank, ¿no? Sí, Ajá. En 1994 nació este banco para que el 50% es de los Estados Unidos y el 50%, el otro 50% es de México. Entonces está bien capitalizado y obras de infraestructura que tengan que ver con el medio ambiente para el mejoramiento. Y qué mejor que el litio, el litio es un metal, un mineral que va a ser la panacea para la transición a nuevas energías renovables. O sea, esto te va a conservar los carros eléctricos, van a necesitar litio, las computadoras, y va a ser un elemento de transición hacia mejores energías renovables. Entonces es fundamental, y este banco solo financia ese tipo de proyectos, y además tienen que estar a 300 kilómetros de la frontera para abajo. Uh-huh. Y bueno, quién sabe si los yacimientos de Bacadehuachi creo que no aplican, no están aplican. a una cosa así como 140 kilómetros de la frontera. A 140 no, pero son 300 kilómetros. Deben de estar en la franja, ok, de 300 kilómetros. Del Río Bravo. Ajá. para... Ok, para- bueno, que en el para caso el de Sonora no nos toca Río Bravo, Bueno, ¿no? es Pero el río... tenemos la línea imaginaria de la frontera. el Ajá. desierto, bueno. Exactamente. Tienen la línea imaginaria, pero yo no creo que sean más de 300 kilómetros. No, difícilmente. Sí, y entonces pues se dan las condiciones para que se preste este banco. Existe otro fondo que es que depende de la Secretaría de Economía para los pequeños y medianos productores. Exactamente. De minas. No, incluso habría que pensar, mira, porque hay varias instancias que están relacionadas, ¿no? Por una parte está la CFE, que dispone de algún capital. Por otra parte está, por supuesto, el CONACYT, que seguramente tiene vela en el entierro del desarrollo de la tecnología. Entonces, tengo la impresión de que vamos en las próximas semanas a asistir al nacimiento de un proyecto híbrido. Yo te hablaba también de esta propuesta que puso sobre la mesa el presidente de la República hace algunos meses, donde hablaba
de un esquema de asociación estratégica de lo que es el interés nacional, en este caso México, que es dueño de las reservas, con capitales privados que pudieran estar aportando el 46%. Pudiera ser que ese sea el esquema, el modelo en el que está pensando el presidente. Y de hecho, fíjate qué interesante, porque recientemente el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, lo planteó en esos términos, ¿no? Dice, oigan, pues nosotros estamos poniendo el litio, ¿no? En este caso mi tierra, Sonora, y nosotros aspiramos a que por primera vez el desarrollo minero pues nos represente beneficios directos para Sonora, porque tenemos la vasta experiencia de que las empresas de minas de cobre, las minas de oro, las minas de plata, no le dejan más que la parte laboral y la parte de los impuestos, que además son impuestos federales. En ese sentido, el gobernador Durazo habla de la necesidad de que una parte importante de las ganancias que obtenga el Estado, en este caso él habla del 46%, se vayan y se queden en Sonora. ¿Crees que sea viable algo así? Pues sí, el gobernador de los sonorenses ha planteado varias cosas que a mí me han llamado la atención. Él propuso una empresa local de energía solar. No sé cómo va ese caso, pues está construyendo. Está en construcción, sí. Está en construcción igual que, y no sé si le hayan asignado presupuesto. Pero aquí también está 36 mil millones de pesos, ¿no? Es lo que se está invirtiendo en ese proyecto, ¿no? Que tiene que ver con Pemex, ¿no? Con CFE, con CFE. El asunto, ¿no? Entonces, pues podría ser algo similar. Exactamente. Sí, y hay que recordar otro detalle que me parece interesante en este momento, y es que el presidente, cada que le preguntan, dice que dinero hay para lo que se ofrezca, ¿no? Y que incluso el techo presupuestal que tiene el gobierno alcanza para lo que sea y hasta sobra, dice el presidente, ¿no? Entonces, pero no le dio nada. Si uno lee con detenimiento el decreto, pues no hay presupuesto y no hay posibilidades de ampliación. Así, en esos términos lo planteó la Secretaría de Hacienda, y no sé quién se vaya a quedar, pero puede ser, a mí me está latiendo que va a ser la Comisión Federal de Electricidad la que se va a quedar como coordinador, como cabeza de sector para esta empresa, una subsidiaria podría ser, y que se le pudiera meter por ahí recursos. Y la asociación que tú dices, porque el litio sí es un buen negocio, pero no es para mañana, ¿no? Hay que seguirlo desarrollando, y es el oro blanco, pero este oro blanco necesitas inversión para explotarlo, para comercializarlo, y sí te va a rendir muchos frutos. Sí, definitivo. Bueno, pues mis queridos amigos, ya escucharon ustedes a Eduardo Esquivel, que bueno, nos ayuda desde la Ciudad de México con su visión sobre los temas económicos. Él sabe de economía, y la verdad es que para mí es un gusto tener la ocasión de platicar con él, así como tener la ocasión de platicar con todos ustedes, mis amigos de el Sonora Power. Hoy nos tocó, hacer nuestra emisión desde la capital del país, desde la Ciudad de México, donde estamos desplazados precisamente para darle cobertura a las distintas actividades e informaciones del señor presidente de la República. Es mi gusto, tener la ocasión de comunicarme vía remota con todos ustedes. Desde aquí estamos en la terraza del Hotel Catedral, aquí con una vista directamente a lo que es, a ver si se alcanza a ver, el Zócalo. Ahí se alcanza a ver Palacio, de manera tangencial. Es un gusto tener la ocasión de platicar con todos ustedes. Espero el miércoles que tengamos nuestro programa desde acá, pues tengamos la ocasión de presentarles algunas otras imágenes. Está la exposición réplica de la Capilla Sixtina del Vaticano, aquí en el Zócalo capitalino. Vamos a ver si podemos entrar y hacerles unas grabaciones, pero de buenas a primeras les agradezco enormemente por su atención y los dejo por el momento. Nos vemos, nos vamos.